Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este día feriado, día soleado, mejoró bastante. Bueno, quería comunicarme con ustedes por este medio a fin de comenzar a dar un nuevo tema, entre paréntesis nuevo porque lo habíamos visto ya cómo hacer un bosquejo, un plano de una casa, de una vivienda con sus divisorias, con sus ambientes y fijando objetos. Bueno, a partir de este tutorial les voy a mostrar cómo se hace las divisorias de esas casas, cómo se hacen las puertas, cómo se simulan la apertura de cada una de las puertas, teniendo en cuenta lo- las mediciones del gráfico que tomamos inicialmente, que es el croquis ilustrativo del lugar del hecho. Entonces, teniendo en cuenta que siempre nos vamos a basar en ese croquis, en esas mediciones para confeccionar nuestro plano, eh, vamos a ir diagramando lo que es la hoja de trabajo y la configuración predeterminada que se utiliza para estos casos. Dependiendo del hecho, dependiendo de la cantidad de indicios que yo tenga en ese momento, que haya marcado, que haya fijado, va a ser más grande, va a ser de tamaño más reducido la hoja de trabajo, la hoja de plano. Eh, Recuerden que a mayor cantidad de indicios me va a obligar a mí, por una cuestión de prolijidad, una cuestión de dejar bien en claro cada una de esas mediciones y de los indicios, que se represente bien en el plano, me va a obligar a redimensionar el tamaño y elegir obviamente una escala un poquito acorde. Ahora bien, voy a elegir una hoja nueva. Sí, título, vamos a poner plano vivienda. Corroboro que esté en hoja oficio, veo que esté en hoja en el tamaño de las mediciones de la hoja en metros, ¿sí? Nuestro sistema métrico decimal, y le doy a aceptar. Entonces ya iniciamos la primera configuración o la configuración inicial para poder eh, comenzar a trabajar. Vamos de nuevo, lo mismo como íbamos haciendo el plano de un accidente de tránsito o de la fijación de unas calles. De la misma manera vamos a ir configurando nuestra hoja. Entonces me voy a diseño de página. En diseño de página se abre una ventana en donde voy a corroborar de vuelta todos los datos que tenga y voy a revisar un poquito la escala. Acá hay algo en particular que tienen que prestar atención. Seguimos trabajando en lo que es escala de reducción. ¿Sí? Vimos la escala de reducción en un 100, un 200, en un accidente de tránsito o fijación de calles, o arterias o avenidas. Y acá observan que yo tengo las escalas típicas. ¿Sí? Voy a subir un poquito, ahí está, para que se vea mejor. Las escalas típicas de lo que es escala de reducción y escalas típicas de las escalas de ampliación. Bien, me interesa que de acuerdo al tamaño del lugar que yo haya fijado en una propiedad, tengan en cuenta que dependiendo, por ahí el terreno puede ser de 10 por 30, 10 de frente, 30 de fondo, y, y siempre va a variar, siempre la mayoría de las casas más o menos tienen un estándar de terreno, pero si no tengo, digamos, indicios en el terreno y solamente tengo en la casa, dentro de la propiedad, entonces ¿para qué voy a llenar mi plano de mediciones inútiles o por ahí de gráficos o bien información irrelevante que no me sirve para nada? Entonces por eso, primera medida, voy a elegir uno en 20, ¿sí? Y voy a dejar así.
1 metro, 20 metros. Le doy a aceptar y ya prácticamente está configurada nuestra hoja de trabajo como para ir realizando los bosquejos y armando el plano. Fíjense que la mayoría de las casas tienen en su construcción una particularidad, son cuadradas, ¿sí? Muy pocas tienen algún contorno circular o alguna de las paredes que arme una suerte de salida circular o semicircular y puedan dificultarle el trabajo. La mayoría de las casas están construidas, por decirlo así, en forma cuadrada, en forma rectangular. Así que voy a graficar primeramente un rectángulo, ¿sí? Y fíjense que tengo 4 metros con 76 de largo por 2 metros con 93, ¿sí? Bueno, vamos a dejar esto de lado y voy a pasar a configurar otra vez para que ustedes noten la diferencia. Esto es escala de reducción y estamos trabajando 1.20. Bien, ¿qué pasa si yo decido cambiar de escala y decirle al Corel que yo quiero trabajar en forma personalizada y utilizar una escala en 1.25? ¿Ya? Acuérdense que a mayor medida voy a tener mayor reducción, ¿sí? Entonces, fíjense que el mismo cuadrado, el mismo rectángulo que lo acabo de copiar y pegar, en la escala 1.20 medía 4 metros por 2 y piquito, y en este tipo de escala ya suma 1 metro, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes vayan viendo la forma en que, o el tamaño o la escala que yo puedo llegar a elegir y la cantidad de hojas que me puede llevar a hacer un trabajo, ¿tá? Entonces, vamos a dejarle esto por el lado, por acá al lado. Tenemos escala 1.20, 1.25. Fíjense que ahora vamos a probar una escala en 1.50. Y fíjense nuevamente que el mismo rectángulo o cuadrado que yo grafiqué inicialmente en la escala 1.20, que medía 4 por 2, en la escala 1.25 sumaba 1 metro de cada medición, y acá el mismo rectángulo mide 11 metros de largo por 7 y pico de ancho o de alto. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la cantidad de indicios que yo necesite fijar, necesite referenciar, necesite ubicar, necesite representar, que son fiel representación del lugar del hecho, tengo que tener en cuenta esto, que a mayor escala va a ser más reducido. Por lo tanto, en una escala que pueda simplificar y no usar por ahí, dependiendo del tipo de ambiente, muchos elementos, yo puedo elegir lo más bien trabajar 1.25, ¿sí? Voy a eliminar lo que el rectángulo inicial, que era 1.20, el rectángulo final, que era 1.50, y dejé el que habíamos diagramado en 1.25, que actualmente en esta escala mide casi 12 por 7. Acá tienen la referencia, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es, nuevamente, esto fue a modo de ilustración, pero para que tengan en cuenta cómo graficar y ver cómo se redimensiona nuestro dibujo, voy a editar la escala, voy a ir a personalizar y voy a elegir 1.25, ¿sí? Que es la que más, digamos, me conviene hacer. Entonces, de acá voy a decirle que supongamos que nuestra
nuestra vivienda haya tenido 7 metros de largo por 8 metros. ¿Vieron cómo se redimensiona? ¿Sí? Esto es 7 metros por 8 metros. ¿Está? Reviso de vuelta la configuración para que haya quedado todo como habíamos fijado. Está en oficio. La regla está en el metro. Verifico la escala, 1 metro, 25 metros. Perfecto. Entonces de este modo ya puedo comenzar a graficar lo que es el dibujo. Ahora ustedes me dirán, pero sí o sí voy a tener que pegar otra hoja. ¿Sí? Eso va ya a depender de cada uno de ustedes, cómo quieren representar su informe, su trabajo, su plano ante la autoridad que corresponda, ante el juez o ante por ahí su superior, su jefe, etcétera, etcétera. Y depende para qué ustedes necesiten graficar o referenciar. Ahora bien, les decía que las casas, las viviendas, ¿sí?, están construidas prácticamente en una base rectangular o cuadrada, y sobre eso se arma la estructura. Bien, en primer medida lo voy a dejar así tal como está, y voy a comenzar a ponerle un poquito más en ambiente, y voy a elegir que el contorno sea un poquito más grueso como para referenciar que son las paredes. ¿Sí? Entonces de esa forma me acerco para que ustedes puedan verlo bien. De esa forma yo voy a ir probando la amplitud de cada uno de los ambientes de las paredes, sobre todo la de afuera, como para que se vea y se haga resaltar, digamos, de que son las paredes. Bien, recuerden siempre que nuestro trabajo debe orientar el norte hacia arriba. Por más que esté horizontal o vertical, nuestro norte en el plano siempre tiene que estar hacia arriba. Perfecto, una vez que estamos ahí, vamos a diagramar una serie de cuadrados que van a ser habitaciones. Supongamos que cada una tenga 3 de ancho por 4 metros. ¿Sí? Vamos a seguir la misma particularidad. Tenía 40 de grosor, y esto lo único que hago es vamos a colocarlo en el lugar que corresponde y vamos a hacer coincidir nuevamente, al igual que las líneas que diagramábamos en una simulación de accidente. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Voy a hacer coincidir cada uno de los extremos, cada una de las líneas, para ir representando. Si le molesta por ahí el fondo, vieron que se ve en forma transparente y se puede observar cada una de las líneas de la hoja. Pueden de última pintarlo, y de esa forma trabajarían solamente en el bosquejo, y no le va a molestar, por decirlo así, la parte de atrás, la hoja, los contornos. Una vez que ya tengo la primera habitación, vamos a diagramar la segunda habitación, que es por ahí que tiene las mismas dimensiones. Control C, Control V, corta para pegar, copiar y pegar, y ahí lo que voy a hacer nuevamente es volver a hacer coincidir cada uno de los extremos, ¿sí?, de las líneas que van a configurar nuestra vivienda, van a ir armando nuestra vivienda, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto, verifico que esté bien asentado cada una de las líneas para no tener problemas después con los errores en la medición. Y les pido por favor que no hagan esto para tratar de
hacer coincidir, porque ustedes ya están modificando lo que es la medida. ¿Está? Muevan el objeto en sí, que ustedes ya le dieron la medida. De esa manera se van a ahorrar un dolor de cabeza, porque si no van a tener que volver a hacer de vuelta por ahí todo. Fíjense cómo me modificó la medida a partir de lo que hice, me fue modificando. Entonces, para evitar eso, digamos, evítenlo. Entonces verifico solamente que concuerden los extremos acá. Esto, a medida que ustedes vayan practicando, se les va a ir haciendo un poco más fácil. Y bueno, contado van a hacer lo que les gusten realmente después la planimetría. Eso es una realidad. El tema es que es necesario que ustedes también conozcan este aspecto, también sepan lo que es la planimetría, la confección de planos, entender las escalas, etcétera, etcétera, todo lo que vimos en clase. Ahora bien, voy a modificar acá un poquito. Vamos a suponer que el baño tenga 1 metro por 3. Dijimos con nuestra habitación tenía 8, 3, 3, 6. Tranquilamente puedo darle 2 metros de ancho al baño. Fíjense que va a quedar bien, digamos. Tres, 6 y 6, 8. Bien. Vamos a ver si queda. Nuevamente me voy a los contornos y fíjense que no tuve que hacer mucho esfuerzo para que coincidan cada uno de los elementos. Una vez que ya tengo eso, diría que la habitación o la casa ya tiene 1, 2, 3, 4 ambientes, ¿sí? Contando el baño, si lo contamos como un ambiente. Una vez que yo ya tengo esto hecho, voy a agrupar, selecciono todos los objetos. Acuérdense siempre de la herramienta de selección, hacer clic, selecciono todos los objetos y voy a agrupar. Una vez que agrupo esto, ya me voy a quedar un poco más tranquilo para que no, digamos, los objetos no se muevan y no me tiren error para seguir graficando sobre esta plantilla. Bien, vamos a colocarle las puertas y ventanas. Una de las puertas puede ser, les decía en una de las clases, que es muy importante referenciar la apertura de la puerta, porque en nuestra descripción, llegado el momento, no es lo mismo decir una apertura, una puerta de madera de color tal, de tanto de ancho por tanto de alto, que con apertura. Pero yo no estoy diciendo si la apertura es hacia adelante, o hacia el frente, o hacia atrás, o hacia adentro, si es a la derecha, si es a la izquierda. Entonces, digamos que el plano también me puede subsanar este inconveniente. Fíjense que lo que voy a diagramar va a ser un rectángulo. Ese rectángulo le voy a colocar medida 85, una medida estándar de alguna de las puertas. Y inmediatamente voy a proceder al pintado por medio de la paleta de colores de color blanco. ¿Tengo un problema? Sigo teniendo los bordes pintados de color negro. Esto es lo más rápido antes de estar por ahí buscando otro tipo de alternativa. Y voy a elegir en este sector inferior con forma de pluma
el tipo de color que yo quiera darle a ese contorno. Fíjense que dice pluma de contorno. Entonces en esta ventana lo que voy a elegir es de color blanco y lo hago, por decirlo así, desaparecer. ¿Ah? Traten de que no sea muy ancho, porque llegado el momento le va a restar medidas, centímetros, y eso puede llegar a ser por ahí un trastiempo, un traspié, para volver a localizar todo. Bien, ya tenemos la primera parte de nuestra estructura de la puerta o los marcos. Voy a elegir línea de 2 puntos y voy a diagramar una recta. También le voy a poder colocar medidas 85 y le voy a dar un grosor como para que quede en armonía con la estructura de esa vivienda. Fíjense que tiene el mismo contorno, el mismo grosor del contorno de la puerta, de la estructura de la casa. Bien, ¿qué hago con esto? Lo voy a rotar, ¿sí? Lo voy a rotar como para referenciar a que esté un poco abierta, entreabierta, semiabierta. Y voy a proceder a localizar en un extremo, simulando la apertura, ¿sí? El quiebre y la apertura. ¿Ah? Prosigo con la confección de la puerta y fíjense que yo lo voy a dibujar una línea y no le voy a poner el grosor, simplemente la dejo ahí y a partir de este momento voy a trabajar con la confección o la curvatura de esa línea que va a simular la apertura. Voy a elegir la herramienta de dar forma o deforma y sobre el objeto clic derecho a curva, ¿sí? Entonces a partir de este momento yo puedo elegir, seleccionar cuánta curvatura le voy a dar a ese objeto, a esa línea. Vamos a elegir algo no tan pronunciado y a partir de este momento lo que voy a hacer es localizar el nodo. Recuerdan que si le doy 2 clics al objeto, un clic me va a figurar todos los puntos para modificación y un segundo clic en el centro me va a aparecer el nodo, que es el pequeño circulito que observamos ahí, que puedo, por decir así, trabar el lugar donde va a ser movido. Lo llevo hacia el otro extremo, ¿sí? Utilizando la herramienta que me brinda el objeto, que es moverlo hacia un costado o hacia arriba para dejarlo lo más parejo posible, que tenga la unión o el toque, y le doy amplitud. De esa manera el primer paso de la confección de la puerta o la simulación ya está configurada. Lo único que me quedaría es darle línea discontinua para hacer entender de que esa puerta se encuentra hacia abierta y la apertura es hacia el interior, hacia la izquierda, teniendo en cuenta la vista del observador, que es de frente. ¿Está? Bueno, cuando yo tengo esto, elijo, selecciono cada uno de los objetos, que en este caso son 3. 1, 2, 3. 3 objetos, los selecciono todo y voy, en este caso no me está permitiendo porque ya tengo por ahí agrupado los objetos. Fíjense, y lo voy a sacar. No se preocupen si no le permite agrupar, sáquenlo afuera del dibujo y ahí agrupen. Una vez que lo tienen agrupado, recuerden siempre por ahí que las medidas son importantes. Vuelvan a colocarlo sobre el lugar que estaban y de esa manera le va a quedar.
¿sí? ¿Por qué yo le decía que agrupen esto y no toda la casa? Porque voy a proceder a copiar y pegar nuevamente. Entonces una vez que copio y pego, ya tengo, dependiendo, siempre hay que observar, siempre, y el apoyo en la observación es la fotografía, siempre hay que tener en cuenta la apertura de la puerta, hacia qué lateral es, si es hacia adentro o hacia afuera. Entonces lo único que yo hago es copiar y pegar, y supongamos que esté ubicada tal cual está esa, vamos a darle una rotación de 90, 180, y ahí vamos probando 270. En 270 grados, 270 grados me queda bien conformada lo que es la puerta. Entonces de esa manera voy a ir haciendo coincidir la apertura. Ya tengo dos puertas, ¿sí?, del primer ambiente de una de las habitaciones. ¿Y qué pasaría si la tengo en forma contraria? Supongamos que se abre hacia el otro lado de la otra pieza. ¿Observaron lo que hice? Vamos de vuelta. Voy a seleccionar, control C, control V corta, copio y pego. Y lo que hago es ubicarme en uno de los extremos, hago clic y lo desplazo hacia el otro lado. Y lo separo. Una vez que separé el objeto, corroboro por ahí las mediciones, le digo que tenga 0,85 para que simule la misma apertura, y de esa forma voy a proceder a ubicarla cerca o próximo al sector. ¿Ah? De esa manera puedo ir subsanando de forma mucho más rápida y mucho más ágil cada uno de los elementos, cada uno de los objetos que yo quiera referenciar. Y con el baño también. El baño supongamos que sea con apertura hacia el interior. De acuerdo a la imaginación de ustedes pueden realizar cualquier tipo de abertura. Esto es lo básico, y fíjense cómo ya se va armando lo que es la casa en sí, la vivienda. Les voy a mostrar cómo se realiza la ventana, por ejemplo, y ahí después vemos el trabajo, cómo va quedando. Diagramé un rectángulo, sí, bastante fino, y voy a dibujar otro rectángulo en el interior. Una vez que esto es uno de los ejemplos de ventana, no es el único, es simplemente para que ustedes vayan viendo cómo puedo referenciar o cómo puedo simular una ventana. No significa que sea el único método, simplemente es el que se me ocurrió por ahora. Voy a pintarlo, y el del medio le voy a dar un tono un poco gris, ¿sí? Una vez que yo tengo esto, si quieren hacerle la división, vamos a hacerle de acá para que ustedes puedan notarlo. Esa división voy a tratar de hacer referencia en el medio. La voy a mover un poquito, voy a checar los extremos, y de esa manera selecciono todo, voy a agrupar el objeto o los objetos y le voy a dar el ancho y el largo necesario. Fíjense que supongamos que la ventana con dos hojas, doble hoja, carpintería de aluminio, mida 1,50 m, y eso va a representar el 1,50 m. Todavía queda muy exagerado,
prácticamente sería como un split eso. ¿Qué hago? Me acerco con el zoom, con la ruedita del ratón, del mouse, y lo voy a localizar en el medio. Si les parece que todavía queda un poco muy exagerado, vuelvo a retocar y de esta manera trato de referenciar la ventana. Fíjense que ahí quedó bastante bien. Me sirve para representar ventanas, me sirve para representar ventiluz, etcétera, etcétera. Y así puedo ir confeccionando, diagramando cada uno de los objetos que voy a ir utilizando en los distintos escenarios, distintos planos. El ventiluz, supongamos que tenga 1 metro. Le bajé un poco la medida. Y ahí voy también tratando de que quede un poco más parejo. Esto les sirve un poco para dar detalles, para que no sea tan monótono el plano, y obviamente representar el lugar del hecho en forma fehaciente, en forma correcta, en forma verdadera, y que no sea solamente una mentira o un par de líneas sin relación, sin representación, sin nada por el estilo. Les decía que mucho tiene que ver la imaginación, en casi todas las clases le digo, porque es así. La imaginación es lo que nos va a dar la posibilidad de diagramar, de dibujar, de confeccionar, de representar, de idearnos cómo sería uno, dos, varios elementos, objetos, etc. Y después la otra es la práctica, y que ustedes mismos sean los que vayan creando sus propios elementos. Entonces tenemos lo que es el baño. Voy a volver a agrupar estos objetos. Tenemos lo que es el acceso principal. Vamos a ir marcando lo que tenemos con las dimensiones, así vamos a ir agilizando un poco. Vamos a marcar el acceso principal. ¿Sí? Lo puedo marcar con números o letras, eso acuérdense. Vamos a ir dándole todas las medidas necesarias, referenciando el largo, el ancho. Fíjense que por ahí le va a engañar un poco con las medidas. Al principio puede que no le coincidan y que ustedes verifiquen unas 10 veces, y las 10 veces corroboren de que tienen en este caso 7 y 8 metros, y puede ser que a la hora de hacer las mediciones por ahí no sean correctas. No se preocupen, suele pasar, pero les va a quitar o les va a robar un poco de centímetros lo que son los bordes de las paredes, lo que simulamos. Entonces por eso no se asusten, traten de ir agarrando si por ahí no le coincide. Si ustedes toman la porción de afuera, el extremo externo, intenten tomarlo al medio, y si no, el de adentro. ¿Ah? Eso por ahí varía un poquito de acuerdo al programa. ¿Ah? Vamos a elegir que tenga 7 metros de longitud o de ancho.
le voy a dar puntas de flecha para referenciar de que ahí ese objeto es el que mide, y voy a proceder a de vuelta a hacer coincidir por ahí. Esta es la parte un poco más tediosa o que le lleva un poquito más de tiempo. Fíjense lo que le acababa de decir, quería mostrarles justamente eso. Voy a tomar el borde externo, entonces acerco para agarrarlo mejor. Y en ese caso, fíjense que ya me queda nuevamente fuera de contexto. ¿Ven? Entonces vuelvo a probar tomándolo un poco más en el medio. Traten de hacerlo así, vayan fijando uno, después el otro le va a ser mucho más fácil, le va a resultar un poco más fácil. Entonces este por ahí vamos a correr un poquito. Vamos a ver hasta dónde va. En este caso voy a cortar un poco la línea para tener una medición un poco más certera, y vamos a ver cómo me queda contra la pared. Bien, de esa manera ya tengo fijado lo que es la dimensión real del objeto. Vamos acá a correr un poquito más esto, vamos a bajarle un poco la dimensión. ¿Está? Fíjense que las medidas, estas yo puedo agrupar o no, dependiendo del caso. Vamos a colocarle estas mediciones. Dijimos la habitación tenía 4 metros, ¿no? Entonces vamos a bajarla a 4. Utilizo la misma línea de prolongación para hacer ver, para representar de esa forma. Lo traigo un poquito más acá y voy acomodando la otra línea. ¿Está? Entonces ahí voy viendo que están coincidiendo todos. Le voy a colocar ya la cantidad de metros que tiene antes que me olvide.
unos 7 metros. En 12 puntos ya se ve bien. Si quieren colocarle 0,7 metros, no hay problema. Voy a copiar y pegar esos datos para llevarlo acá al centro. Voy a decir que tiene 4 metros. Y luego de esto puedo agarrar y copiar esto mismo, lo separo, le doy verticalidad $90 y obviamente le voy a dar una cierta dimensión que son los 3 metros. Voy a utilizar esta línea de vuelta, copio y pego, le doy rotación para marcar lo que es la habitación. De esa forma voy construyendo lo que es el plano, cada una de las particularidades que tiene, desde su forma, tamaño, características, siempre dependiendo del tipo de hecho que quiera representar. Acuérdense de eso. El hecho me va a indicar qué tipo de plano usar, qué forma realizarlo, qué escala debo tener presente para poder diagramarlo, etcétera, etcétera. Y este habíamos dicho que es 3. Dependiendo también, supongamos, ahora le voy a mostrar, supongamos que sobre la ventana o sea de interés marcar la ventana por ahí, la ubicación, porque a lo mejor haya algo. Bueno, ¿cómo se hace? De la misma manera. De la misma manera. Vamos a ir terminando esto, así le voy mostrando un poquito más. A lo mejor por ahí, como tengo la misma dimensión de la otra habitación, entonces lo único que hago acá es puedo agarrar y copiar, control C, control V, así me queda únicamente el baño como para referenciar. De esa manera, sin tocar nada todavía, voy moviendo no los extremos sino el objeto en sí, para ir teniendo una mejor visión. Una vez que ya lo tengo concreto, fíjense que por ahí sobresale un poquito con respecto a la otra, está todavía un poquito afuera, lo llevo hacia adentro y ahí está. Entonces tengo ya confeccionadas las mediciones de las dos habitaciones. Tengo algo importante que todavía no marqué, es el acceso. Ustedes me dirán, ¿es importante? Y sí, dependiendo del caso, para la descripción más que nada, porque ahí es donde ustedes necesitan representar, decir que ustedes se fueron no solamente al lugar del hecho, sino también de que observaron que existe una puerta de 85 centímetros, o de 1 metro, o de 1,5 metros, hoja, de una sola hoja con apertura hacia el interior, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, que tiene doble hoja
con apertura de ambas hacia el interior, que una está trabada, por así decirlo, o sujeta por medio de perno en el suelo, y ahí ir describiendo simplemente lo que nosotros observamos de la mejor forma para hacerle entender al que mira, al que esté leyendo el plano. Leyendo digo porque hay que interpretar. No es mucha palabra que se ocupa acá en el plano, como ustedes verán. Me queda el baño también. Fíjense que el baño por ahí me va a acarrear una suerte de problema, y sí o sí voy a tener que representarlo o afuera o adentro. Si no me coincide adentro por ahí las mediciones, digamos que me faltaría un poco de espacio, voy a tratar de hacerlo afuera. En este caso por 1 milímetro no me está coincidiendo. De igual manera, fíjense que tiene 2 metros la estructura, tanto de la línea como el cuadrado que habíamos confeccionado hoy inicialmente, para referenciar justamente la habitación, el baño. Lo que hago es darle medida y decir que mide 2 metros de ancho, pero en este caso tenía menos, ¿sí?, de largo. ¿Hace falta que haga una línea de vuelta para referenciar todo eso? No, simplemente puedo obviar eso con una sola medición. En este caso digo que mide 3 metros. ¿Está? Entonces se va entendiendo de que esta habitación mide 4 metros por 3 metros, que el baño está midiendo 2 metros de ancho por 3 metros de largo, y la otra habitación también puedo subsanar ese problemita haciendo de forma similar lo que hice con el baño. ¿Está? Bien, me quedan poquitas medidas para referenciar. Ya vamos terminando, por lo menos el bosquejo. Después quedaría hacer la referencia en cuanto a los indicios que podamos encontrar en el referido lugar, y ahí ir viendo cómo podemos fijarlo. Lo traslado acá. De esa manera copio y pego hacia el otro extremo, mientras ya voy fijando aquí. La paciencia no solamente es una virtud, sino que hay que tratar de conseguirla, más en nuestro trabajo. Imagínense en un hecho por ahí algo complejo, que pueden llegar a pasarse horas y horas o días. Siempre va a depender de qué tan complejo sea, de las cosas que necesitemos realizar en el lugar, y de la clase de profesional que queramos ser. Yo prefiero perder muchas horas haciendo bien el trabajo y evitar olvidarme de algo que el día de mañana puedan cuestionarme por ese algo,
y no hacer a la apurada, porque donde uno hace a la apurada generalmente se va a olvidar de algo. Y lo más probable es que ya no puedan regresar al lugar del hecho, o si regresan las condiciones no estén de igual modo. Entonces, por eso es preferible perder, entre comillas, perder horas o días en hacer bien nuestro trabajo antes de que nos falte algo y justamente ese algo sea decisivo o sea muy importante para la resolución del caso. Bien, una vez que ya tenemos diagramado, fíjense que estarían todas las medidas, lo único que me falta por ahí es las mediciones de cada una de las ventanas. Tenían unos 50 de amplitud y excepto el ventiluz que tiene 1 metro. Ahora, ¿puedo localizar las ventanas? Sí, se puede. ¿Me sirve para algo? Y siempre va a depender, por ejemplo, imagínense un hecho de abuso en donde los testigos o el testigo o la maestra o el niño o la niña o la joven diga que a través de la ventana ubicada en la puerta pudo observar tal o cual cuestión o el autor del hecho. Entonces, lo más probable es que el juzgado nos mande un oficio pidiendo que hagamos una inspección ocular del lugar y que revisemos un poquito la visión o la observación que puede darse a través de la ventana ubicada en la puerta. Ahí tenemos que localizar, ¿no es cierto?, la puerta. Habíamos dicho, por ejemplo, que tiene 0,85 por 1,90 de altura. Ya utilizaríamos otro tipo de escala. Vamos a darle reborde, un 30. En ese reborde voy a tratar de localizar, ¿cierto?, los distintos cuadros o ventanas que pueda llegar a tener, y de esa forma puedo darle la ubicación exacta de esa ventana. Entonces todo tiene que ver con todo. Eso es algo que necesitan entender. Hay por ahí cuestiones que mucho no se aprecian en el momento, pero después cuando uno analiza en frío se da cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿qué tengo que referenciar? Les decía hoy el sentido de apertura de esa puerta. La puerta es de madera. ¿A qué altura se localiza? Primero, ¿qué altura tiene, no es cierto? ¿A qué altura se localiza la ventana en esa puerta? Si es de madera, metal, si tiene alguna otra particularidad, si es de chapa, si en ese momento estaba abierta, estaba cerrada. Todo me va a servir como para que yo pueda explicar mejor lo que estoy diciendo. Y sobre todo en estos casos tan importantes y penosos que son los casos de abuso o en realidad cualquier tipo de caso, siempre que lesione a una persona de cualquier tipo de forma, es penoso. Y la empatía es muy importante para el investigador, ¿sí? La empatía es algo fundamental. No hay que confundir empatía con tomar algo personal. Acuérdense que nosotros debemos mantener la objetividad para poder trabajar lo más tranquilo posible.
Entonces, de forma rápida y a grandes rasgos, le quería mostrar que también puedo confeccionar, o sea, me sirve a mí el tipo de conocimiento de hacer plano. Esto sería un plano visto de frente o de perfil para poder diagramar algo y hacer entender reflejando una puerta. Obviamente detalles no me voy a poner a hacer, si no vamos a perder mucho tiempo, pero acá tengo que tener en cuenta la altura de la persona, qué es lo que manifiesta en su declaración. Por ejemplo, el juzgado dice si se puede observar o no. Sí, se puede observar, nada más que la persona que tiene que observar por este pequeño ventiluz o pequeño vidrio debe tener tal o cual altura, y así sacar el tipo de ángulo que tengo de visión. Es otra cosa también que muy probable pida los distintos juzgados. Entonces esta amplitud también tengo que reflejar. ¿Y cómo yo reflejo esto? Este campo de visión por medio de la fotografía. Sí o sí el apoyo tiene que ser con la fotografía, si no, no me serviría decir, sí, porque puedo ver en un ángulo de 120 grados. No. Para comenzar, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo puedo ver? ¿Y cómo puedo referenciar lo que realmente estoy viendo? Entonces, a través de la foto se subsanan muchos inconvenientes. Lástima que todavía, por lo menos acá, no contamos con tecnología que ya con una foto salgan todas las dimensiones. Sería lo ideal y nos estaríamos ahorrando mucho la planimetría, hacer el plano. Sí, en otros países más avanzados tienen tecnología de punta, y como por ejemplo con el software Faro 3D o Faro 3D tiene la capacidad de escanear toda la escena, ya sea zona libre o zona del aire libre como un accidente de tránsito, o zona cerrada. Con diferentes módulos pueden escanear 360 grados, y si queremos sumar el apoyo de un dron, bienvenido sea, porque también podemos trabajar con fotogrametría o haciendo un barrido de imágenes. Pero actualmente, como les digo, no contamos con eso. Son equipos demasiado caros, valuados en dólares, pero a modo de comentario, como la tecnología va avanzando, no es que modifica la criminalística, porque la criminalística sigue sus principios, tiene sus bases, tiene toda su metodología y técnica, y lo único que hace la tecnología es aportar justamente medios o herramientas para que de alguna manera el trabajo sea mucho más elaborado, mejor, sirve mucho para la interpretación, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, fíjense cómo nos va quedando nuestro plano de la vivienda. Algo sencillo, utilizamos cuadrados o rectángulos, y es algo básico, y bueno, a la hora de representar cualquier tipo de hecho que esté dentro de alguna vivienda sirve bastante. Les pido por favor, ya que teniendo en cuenta la situación provincial acerca del paro, vayan viéndolo y vayan tratando de practicar para ir adelantando un poco las clases, y de esta manera le voy a ir subiendo por ahí alguna tarea, algún trabajo para fijación de elementos dentro de una vivienda, como lo habíamos hecho a mano. Dicho sea de paso, tengo que llevarle los planos, y también ir practicando esta cuestión, que básicamente lo que mayor demanda hay son accidentes de tránsito o hechos por ahí de lesiones o daños en algún tipo de vivienda, homicidio, que sí o sí yo necesite diagramar. Después veremos cómo poder modificar, háganme acordar, el predio, ¿sí? Darle por ahí textura de baldosas, esas cosas, queda muy lindo y queda otra presentación. Acuérdense que
la forma en que presente sus informes va a decir mucho sobre ustedes. Que tengan una buena tarde, un buen domingo y nos despedimos hasta el próximo encuentro. Creo que ya mañana pasado estaría subiendo otro videito para que ustedes vayan practicando más que nada el tema de ubicación de inicio sobre esta base, ¿sí? Estamos a la orden, cualquier cosita, mándenme un mail, se lo estaré respondiendo a la brevedad. Y si van terminando este trabajo, traten de ir practicando las mediciones, sobre todo cómo fijar algún tipo de elemento. Ya vimos por ahí cómo se formula o cómo se hace por ahí gotas o manchas de sangre, simulando manchas de sangre. Algún tipo de fricción o esas cosas, ¿sí? O algún tipo de fluido, ¿tá? Y ahí vemos cómo representar lo que es ropero. En el otro video voy a referenciarles que también vamos a trabajar con cuadrados y círculos, o rectángulos y círculos, para ir referenciando una u otra evidencia, ¿tá? Me despido, que pasen bien, nos vemos.